este ejercicio lo hicimos en la clase pasada. Y lo dejé ahí para que no vean el siguiente. Ya vamos con este. Dice, ¿se acuerdan de la materia, cierto? Yo no hice un pequeño repaso de la materia porque pensando en que ustedes iban a mirar en la página, en la plataforma, eh, el Power que yo envié con la materia. Pero sí espero que se acuerden. Ya dice, el punto 1,-3 se le aplica, al punto 1,-3 se le aplica una traslación T, H, K. Ese es el vector, obteniéndose m,2. Si al punto -1,1 se le aplica la misma traslación, se obtiene el punto -3,n. Entonces los valores de h y k son respectivamente, y ahí están las opciones. Vamos viendo. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿Cómo vamos a determinar cuáles son las componentes del vector T? Vamos, partimos entonces, parto yo. Sí, profe. Ya, vamos entonces. Voy a partir entonces. Está ingresando gente. Ya. A ver. 1,-3 tengo que sumarle el vector traslación h, k, ¿cierto? Y debo obtener ¿qué cosa? ¿A qué tiene que ser igual? m,2. m,2, ¿ya? Entonces aquí sabemos que las componentes x, por así decirlo, tienen que ser iguales. Entonces lo que yo hice es 1 más k es igual a m. Teniendo eso, ¿puedo determinar el valor de h, que es lo que estoy buscando? De la expresión 1 más m, perdón, 1 más h igual a m, ¿puedo determinar el valor de h? Porque eso es lo que me están pidiendo, los valores de h y k respectivamente. ¿Se puede sacar de aquí el valor de h? Podría despejar h tirando el 1 hacia la derecha. Ya, pero ¿y cuál sería el valor de h si hago eso? Viviana. m-1. Ya, pero obtengo un valor específico para h. No, No, faltaría entonces, m. saltaría m, ¿cierto? Entonces no me sirve. Voy a hacer ahora lo mismo con i. Menos 3 más k igual a 2. ¿Puedo determinar el valor de k con eso? Sí, ahora se puede. Ya, ¿cuál sería entonces el valor de k? 5. K es igual a 5, ¿ya? Y aquí me están pidiendo h y k respectivamente. Por lo tanto, de las opciones que tenemos aquí, ¿cuáles ya podemos eliminar? ¿Se acuerdan que yo les decía que tratáramos de ir eliminando algunas de las respuestas que tenemos? ¿Cuál eliminamos? La B, la D y la E. D y la E. De nuevo, porque hablaron muchos juntos, y entonces partamos en orden. A ver, ¿cuál elimino? Uno que hable. Viviana, ¿hablaste tú? La B, profe. Ella le dijo que no sabía dónde estaba. ¿Alguna más? La D La D. y la Ahí E. estamos. Ya. Nos estamos quedando con dos opciones que son la A y la C, porque aún nos falta encontrar el valor de H. Vamos entonces con la segunda parte. Dice que si al punto -1, también le aplico este mismo vector de traslación, obtengo -3,n. Entonces hacemos lo mismo. -1, le sumo h más k y tiene que darme -3,n. Entonces seguimos -1 más h igual a -3. ¿Puedo determinar el valor de h? Sí. ¿Cuánto vale h? -2. H es igual a -2.
Por lo tanto, H es menos 2 y K es 5. ¿Cuál es la respuesta correcta? La A. Dale. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Porque aquí estábamos aplicando una traslación a un punto, ¿cierto? Y obteníamos el punto imagen, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, teníamos que encontrar las componentes de nuestro vector T. Vamos con el siguiente ejercicio. En el plano dice cartesiano, Q es el punto simétrico de P con respecto al eje X, o sea, el eje de las abscisas. Si las coordenadas de P son 4,8, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Las coordenadas del punto medio de PQ son 2,4, la suma de las abscisas de P y Q es 0, la abscisa de Q es 4. Y las opciones que tengo es solo 1, solo 2, solo 3, 1 y 2, 1 y 3. Estoy esperando un minuto a ver si la hacen ustedes solitos o la hacemos juntos. ¿Qué deciden? ¿La hacen ustedes, la hacemos juntos? Demoramos mucho. Ya, hagámosla juntos. Sí, profe, mejor. Sí, mejor. Ya, lo que yo hice fue ubicar en el plano cartesiano el punto P, 2,4. Perdón, 4,8. ¿Ya? Y dice que el punto Q es el simétrico de P con respecto al eje X. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto Q? Si es el simétrico con respecto al eje X. O sea, el eje X es el eje de simetría. ¿Cuáles serían, dónde estaría ubicado el punto Q? 4, menos 8. 4, menos 8. Muy bien. Entonces veamos la primera. Dice, las coordenadas del punto medio del punto Q son 2,4. Yo uno, ¿cierto? Aquí, a una recta, ¿cierto? ¿Dónde estaría ubicado el punto medio? ¿Cuáles son las coordenadas del punto que es la mitad del segmento PQ? 4,0. 4,0. Por lo tanto, la primera sería falsa, ¿cierto? Porque dice que las coordenadas del punto medio de PQ es 2,4. Y aquí estamos viendo que es 4,0. La segunda dice, la suma de las abscisas de P y Q es 0. ¿Cuál es la abscisa de P? 4. 4. ¿Y la abscisa de Q? 4. 4. Y aquí tenemos, como la 1 es falsa, ¿cierto? Eliminamos la letra A. ¿Cuál otra podemos eliminar? La D y la E. La D y la E. Muy bien. Nos estamos quedando con la opción B y C. Entonces, tenemos que la primera es falsa, vamos con la segunda, dijimos que la suma de las abscisas de P y Q es 0. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué es falso? Porque su suma no da 0. ¿Cuánto te da? 8. 8, ¿cierto? Porque la abscisa de P es 4 y la abscisa de Q es 4, entonces al sumar 4 más 4 obtengo 8. Por lo tanto, eso también es falso. ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces? Si la 2 también es falsa. La C. Letra C. ¿Sí? Porque la letra C, la tercera, ¿cierto? Sería la verdadera porque dice que la abscisa de Q es 4. Y ahí tenemos que la abscisa de Q es 4 y la ordenada es menos 8. Por lo tanto, la opción correcta es la letra C. ¿Sí? ¿Seguimos? Vamos con el ejercicio 8. Dice, la figura A y B son cuadrados de igual tamaño.
Y tenemos A y B, son dos cuadrados de igual tamaño. Dice, si A se rota en 90 grados en sentido antihorario, en torno a su centro de gravedad, luego se traslada hasta que quede superpuesto sobre B, y a continuación la figura resultante se rota en 180 grados en torno a su centro de gravedad, ¿cuál de las siguientes es la figura que finalmente se obtiene? Y tenemos 5 opciones. Partimos entonces. Dice que A se rota en 90 grados en sentido antihorario en torno a su centro de gravedad. Ya, ahí tengo la figura A, que la voy a rotar en 90 grados en torno a su centro de gravedad. ¿Cómo quedaría al rotarla? Acuérdense que estamos hablando en sentido antihorario, o sea, por lo tanto hacemos esto. Ese es el sentido antihorario, este es el centro de gravedad. ¿Cómo quedaría al rotarla en 90 grados? Usando el centro de gravedad de la figura como centro de rotación. Profunda consulta. Dígame, ¿La figura es la gris o la blanca? es el cuadrado que está pintado, tiene dos partes blancas y dos partes grises. Pero la que habría que rotar sería... el cuadrado completo en sí. El cuadrado completo. Entonces sería, si sería 90, quedaría invertida. ¿Invertida a qué te refieres? A ver, explícanos invertido. Giraría hacia arriba. Un lado, no sé cómo explicarme. Mira, aquí, a ver, pongámonos aquí. Yo tengo que, lo que queda arriba es blanco. Si tú la rotas en 90 grados, ¿qué quedaría arriba? La parte gris. Ya, ahí. ¿Eso? Sí, eso. Ya. Vamos con la otra parte. Dice que esa figura la tenemos que trasladar hasta que quede sobrepuesta sobre B. Ya, esa es la figura que tengo, la tengo que poner sobre la figura B. Si la pongo sobre la figura B, ¿qué obtengo? Complicado el ejercicio en el sentido de que, así como estamos, no podemos como ir haciéndolo corriendo. Y no sé cómo podría poner esta sobre esta sin tapar la otra. Entonces, bueno, de acuerdo a eso, si yo pongo esta figura sobre esta... Si esta ¿Sería figura como la C o no? ¿Como la qué? ¿Como la alternativa C? Como la alternativa C. ¿Qué dice el resto? Esta figura la voy a poner sobre esta. Por lo tanto, si nos fijamos aquí, esta parte de aquí, este pedacito que estoy señalando ya estaría aquí. Entonces me faltaría agregarle este otro pedacito hacia acá. Lo mismo abajo. Este pedacito que tengo acá, ya lo tengo en este cuadrado de aquí. ¿Sería como la A o no? Sería como la A. ¿Ya? Eso es lo que hicimos, lo que obtuvimos al trasladar la figura A sobre la B, la figura rotada de A. Y después dice que la figura resultante se rota en 180 grados, es decir, esta figura la tengo que rotar en 180 grados en torno a su centro de gravedad. Si la roto en 180 grados, ¿cómo quedaría? Ahora sí queda como la alternativa C. ¿Sí? O eso creo. ¿El resto qué dice? Yo diría que quedaría como la A, de nuevo. ¿Como la qué? Como la A. Como la A. Porque estamos rotándola en 180 grados. Lo que tú me estabas diciendo era como rotar en 90. Pero si yo la roto en 90,
en sentido antihorario, no me quedaría así. Tengo que darle otra vuelta más. Queda exactamente igual. Porque acuérdate que rotar en 90 grados es lo mismo que una simetría central, que la figura queda como al revés, pero aquí, si te fijas, si la pones al revés, da lo mismo. ¿Se entendió el ejercicio, no? Hay ejercicios así que salen de repente en la prueba, la PSU antigua salían ejercicios como estos. Entonces aquí más que nada hay que ir jugando con la imaginación y imaginando cómo va a ir quedando la figura, tener claro qué significa cuando rota en 90, cuando rota en 180 grados, cuando se traslada. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Seguimos con el siguiente. 9. Se consideran los vectores U de componentes 2, menos 1, UV menos 8,5 y W menos 5,3. ¿Cuál de los siguientes vectores corresponde al vector 2U menos UV más 3W? Aquí lo que tenemos que hacer es una diferencia y una suma de vectores. ¿Ya? Este ejercicio lo saqué de una prueba de PSU. La de este año o el año pasado, los ensayos. ¿Ya? Entonces tenemos que sumar 2U menos UV más 3W. Aquí estamos multiplicando, ¿cierto?, el U por un escalar, y ahí, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior, simplemente vamos multiplicando el escalar por cada uno de los componentes del vector. 2 por 2 y 2 por menos 1, 4, menos 2. Este signo menos que tenemos acá, ¿cierto?, influye sobre el vector B, entonces quedaría más 8 menos 5, más, y aquí multiplicamos el escalar 3 por menos 5, menos 3. ¿Tendríamos cuánto? Vamos, más rápido. Menos 15, menos 9. ¿Ya? Y ahora sumamos las componentes X o A, como queramos llamarla. 4 más 8 menos 15, menos 2, menos 5, menos 9. ¿Y cuál es el resultado que obtenemos? ¿La C? Letra menos 3, menos 16. Aquí fíjense que es sumamente sencillo el ejercicio, y este ejercicio, no sé si venía en la prueba de transición, en el ensayo de la prueba de transición o en la prueba del año pasado, no recuerdo. Ya, pero venía un ejercicio muy parecido a esto. Entonces aquí simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar la multiplicación por el escalar y después sumar y restar nada más. Vamos con el siguiente. Si al triángulo de vértices M1,2, N2,5 y P3,3 se le aplica una rotación con centro en el origen del sistema de ejes coordenados, se obtiene un triángulo de forma que el vértice homólogo de M es M' menos 2,1. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponde a los otros vértices del triángulo homólogo? Y aquí entonces tenemos que el punto M, su imagen es menos 2,1. Si seguimos el mismo sentido y considero el N. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasó? Que el punto Q, por ejemplo, cualquier punto Q se transformó en menos I, X. ¿Cierto? Entonces sigamos lo mismo. El punto N. ¿Cuál sería la imagen de N? Si sigo el mismo patrón de lo que ocurrió con el punto M y su imagen. Menos 5,2. Menos 5,2. Ya estamos listos con la respuesta, ¿no? Me están preguntando cuáles son los vértices de los otros, o los puntos correspondientes a los vértices de los otros del triángulo. Falta P. La B, ¿cierto? ¿Sí? Porque si yo le aplico lo mismo al punto P, el punto imagen de P sería menos 3,3.
¿Ya? Entonces lo que yo acá hice fue y fijé cuál era el patrón. En este caso, ¿de cuántos grados se rotó? ¿Alguien se acuerda? De acuerdo al punto inicial de su imagen. El X, 90 grados. 90. ¿Sí? 90 grados. Bien, vamos con el número 11. Dice, considere los puntos P de coordenadas X, Y, el punto Q de coordenadas menos X, menos Y. Y Q de coordenadas 0,0 con X e Y números enteros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Ya, aquí, si observamos el punto P y el punto Q, ¿qué son entre sí? ¿Qué sería Q de P? ¿No? Y ahí tenemos las opciones. La primera dice la distancia entre P y Q es 0. La segunda dice la distancia entre P y O es la misma que la distancia entre Q y O. Y la tercera dice los puntos P, Q y O son colineales. Entonces lo que yo hice fue, dice aquí en un plano cartesiano, ubiqué un punto P de coordenadas 3,4 y el correspondiente el punto Q menos 3, menos 4. Podría haber tomado cualquier punto P y cualquier punto Q. Podría haberlo tomado aquí en el segundo cuadrante y el Q habría estado en el cuarto, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir del punto P y el punto Q? ¿Pueden decir algo, no? Yo creo, profe, que la segunda es correcta. Ya, tú dices que la segunda es correcta. Ya, vamos viendo. Dice, la distancia entre P y Q es 0. Estamos viendo claramente que si yo tomo la distancia entre P y Q no nos da 0. Ni siquiera la voy a calcular, ¿ya? Sino que simplemente me doy cuenta inmediatamente aquí por la figura que dice que es falsa. Por lo tanto, la primera, como es falsa, ¿qué opciones eliminamos? La A y la D. La A y la D. La A y la D. Lava en la D. lavadora y se guarda. Sí. D. Ya. Vamos con la segunda, dice. La distancia entre P y O, que es el origen, es la misma distancia que hay entre Q y O. ¿Qué dicen con respecto a eso? Verdadero, ¿cierto? La distancia siempre es positiva. Por lo tanto, la segunda es verdadera. Como decía la Biblia, no parece que dijo que era verdadera. La tercera dice, los puntos P, Q y O son colineales. ¿Qué significa que sean colineales? Que forman parte de una línea. Están en la misma línea. Los tres puntos son parte de la misma línea. Por lo tanto, la tercera es o es verdadera o es falsa. Verdadera. Ya, yo borré la C, ¿cierto? Porque como las dos era verdadera, entonces la C también era falsa. Por lo tanto, ¿cuál sería la opción correcta? La E. La E. E. Muy bien. ¿Se entendió la idea? Ahora, con respecto a lo que yo preguntaba delante, ¿qué es Q de P? ¿Qué hicimos con P para obtener Q? ¿Lo Rotarlo. rotamos? ¿Cuánto? 90. 180 grados. 180 grados. Y eso es lo mismo que decir que es el simétrico con respecto a un centro, a un origen, en este caso al punto O. ¿Sí? P y Q son simétricos entre sí. ¿Ya? O también P y Q, o Q es la imagen de P por una rotación de 180 grados.
Eso ya lo vimos aquí con respecto a, al mirar, ¿cierto?, las coordenadas de P y Q, podría decir eso. Seguimos. Dice, el rectángulo de la figura se traslada de modo que el vértice de coordenadas, este es mi rectángulo, el vértice de coordenadas menos 5, menos 4 queda en el origen del sistema de coordenadas. Enseguida se rota el rectángulo en torno al origen en 90 grados. La figura que se obtiene es, ahí tengo mis 5 opciones. Entonces aquí dice que el punto de coordenadas menos 5, menos 4, se alcanza a ver ahí, yo no lo veo. Yo con esta barrita acá me tapo. Aquí se de nuevo la figura. Ese es el punto que dice que se va a trasladar hacia dónde. Hacia el origen. Hacia el origen. Ya lo traslado hacia el origen. Ya. Entonces al trasladar ahí, la figura, traslado toda la figura, ¿cierto? Queda ahí. Y después dice que esta figura dice que se rota en torno al origen en 90 grados. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería entonces la figura que La C. la letra? C. Sí, porque si yo tomo esta figura y la roto en 90 grados con respecto a al punto origen, quedaría así, ¿cierto? Por lo tanto, como dice el compañero, sería la letra C. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí? Simplemente que o te haces el dibujo, vas haciendo todo lo que te va diciendo las indicaciones, tienes que tener claro, ¿cierto?, qué significa que rotes en 90 grados. Cuando hablamos de la rotación de ángulos, siempre hablamos de que es en sentido antihorario, sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando te dicen en sentido horario, es en sentido de las agujas del reloj. Y aquí, estos son los contenidos que vienen, que de acuerdo a lo que salió en el DEMRE, los contenidos que entran a la prueba que tiene que ver con esto, información isométrica, puntos y vectores en el plano cartesiano, rotación, traslación y reflexión de figuras geométricas, problemas que involucran rotación, traslación y reflexión en diversos contextos. Y entonces, fin de la presentación, acá donde estoy, no me agrando esto. Aquí es donde empieza mi dejar de... Ya, aquí estamos. ¿Se entendieron los ejercicios? En todo caso, los ejercicios están en la guía que subí a la página. Vamos con la otra patita. Aquí es donde empiezo a sufrir. Voy a hacer el de atrás. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Vamos entonces con estos ejercicios que los vamos a ir haciendo aquí en la tablet, pero por favor, sin hacerme bullying. Cuando no me salga fresco. Vamos con el ejercicio. Yo seguí la numeración de la guía, porque como en la guía habíamos quedado, en la guía le puse los ejercicios que acabamos de ver que estaban en el PowerPoint, entonces seguí la numeración, y este corresponde al número 8, pero en realidad sería como el 13. Dice en la figura adjunta, ABCD, es un cuadrado simétrico con el cuadrado A', B', C', D', con respecto al eje Y. O sea, el eje Y, ¿cierto?, es mi eje de simetría. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? D
es igual, D' es igual a menos 5,6. ¿Verdadero o falso? ¿Cuáles son las coordenadas del punto D? 5,6. 5,6. ¿Y la D'? Menos 5,6. La agrandé un poquito, ¿se ve más grande ahí? Se ve más grande, pero no se ve completo. Oh, me río, yo me hago bullying sola. Ya. Entonces, menos 5,6. O sea, la primera es verdadera. La número 2 dice, ambos cuadrados tienen igual perímetro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien me habló o no? El cuadrado ABCD tiene el mismo perímetro, o el cuadrado A'B', C'D', que es el cuadrado simétrico con respecto al eje Y. ¿Tiene el mismo perímetro del original? Sí. 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 Y la tercera dice, ambos cuadrados tienen igual área. Sí. Sí. Esas dos ni siquiera deberíamos dudarlas. ¿Saben por qué? Porque una de las cosas que dijimos en un principio es que cuando tú aplicas una transformación isométrica a una figura, la figura no cambia ni tamaño ni de forma. Por lo tanto, el perímetro se mantiene y el área de la figura se mantiene. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la letra E. sí. Vamos con el siguiente. En la figura adjunta dice el triángulo MNS simétrico, o sea, reflejo, con el triángulo UPR respecto al eje P. Este es mi eje simétrico. Entonces, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? La primera dice, el segmento RS es perpendicular a T. Este símbolo, ¿cierto? Este símbolo es perpendicularidad. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Verdadero? Sí, es verdadero, porque si yo trazo aquí la línea, aquí, coma, ¿cierto? Aquí, una de las cosas que dijimos cuando se habló de la simetría, era que el segmento que se traza entre un punto y su simétrico es perpendicular al eje de simetría. Por lo tanto, la primera es verdadera. RQ es paralela a SM, siempre, porque acá siempre verdadera. ¿Podríamos decir que siempre va a ser paralela? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice el resto? Yo creo que no. No, no. Porque fíjense que aquí, no sé cómo podría explicarlo, pero la verdad es que no ocurre que siempre sea paralelo. Ahí la verdad es que no. Y la tercera, el triángulo PMR. PM.
Francisco está riéndose de mi persona. No se preocupe, profe, le tenemos fe. Este triángulo es congruente con el triángulo NQS. Dicen. ¿Son o no son congruentes? ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿qué significa congruente? Que se me confunde con simétrico. Congruentes que son de igual medida, tienen sus lados respectivos de igual medida, los ángulos correspondientes de igual medida. Ah, ya, gracias. Eso significa que sean congruentes. Si tú tomas uno, lo pones sobre el otro, te queda exactamente igual. Entonces, el triángulo PMR, que es el que marqué así en verde, es congruente con el NQS, Sí, porque si tú te fijas aquí, este ángulo mide lo mismo que ese, este ángulo mide lo mismo que ese, el ángulo NR mide lo mismo que ese. ¿Sí? Y los lados son, este lado es con ese, ¿ya? Y como este de aquí es el simétrico de ese, entonces los triángulos son congruentes. Entonces la respuesta correcta es la letra D, ¿cierto? ¿Se entendió el ejercicio, no, chiquillos? Digo, avanzo. sí, profe. Vamos con el siguiente ejercicio. Lo ideal era que ustedes lo hubiesen visto antes para que avanzáramos más rápido, pero ya que eso no ocurrió. Dice, el número 10 en la figura adjunta, ¿cuál de las siguientes transformaciones rígidas permite obtener el polígono P a partir del polígono Q si las rotaciones se hacen en sentido horario, antihorario? ¿Ya? Entonces, tengo el polígono Q, ¿cierto? Es mi polígono original. ¿Y qué es lo que hago para obtener el polígono P? Una simetría, reflexión con respecto al eje Y. Si yo si yo reflexiono con respecto al eje Y, obtengo el polígono Q, obtengo el polígono P. Reflexión, recordemos que es el espejo, ¿sí? Donde aquí mi espejo No. sería el eje Y. No. Una rotación en 180 grados con respecto al origen. Si yo roto el polígono Q en 180 grados, ¿dónde debería quedar? Está en el primer cuadrante, y si mi centro de rotación es el origen, ¿dónde debería quedar? En el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante. ¿Dónde debería quedar? Si En el Profe. tercer cuadrante. el tercer cuadrante. Por lo tanto, Tercero. tampoco corresponde, sería verdadero. Dime, Uno, ¿cómo sabe cuál es el origen? el 0,0 es el origen del plano cartesiano. Y si estamos hablando de una figura, no nos van a indicar, ¿cierto? Sí, nos tienen que indicar, Ya. indicar cuál es el centro de rotación o el eje de simetría, depende de lo que estemos haciendo. Tienen que indicarnos cuál es. Ya, gracias. La letra C dice una simetría con respecto al eje Y y una rotación en 180 grados con respecto al origen. Si yo al polígono Q le aplico una simetría con respecto al eje Y, ¿dónde quedaría? Quedaría aquí, ¿cierto? Quedaría una cosa así. A ver cómo sería ahí. Una cosa así.
Quedaría así, ¿cierto? Y después te lo tengo que rotar en 180 grados. ¿Dónde quedaría si esta figura que hice aquí, que me quedó tan maravillosa, la roto en 180 grados con respecto al origen? Quedaría en Quedaría, el cuadrante 4. ya, quedaría aquí abajo, ¿cierto? Por lo tanto, tampoco esa es verdadera. A ver la letra D. ¿Verdadera o falsa? ¿Será o no será? Simetría con respecto al eje X y una rotación en 180 grados con respecto al origen. Y la E dice rotación en 90 grados con respecto al origen. ¿Cuál de las dos es la que corresponde como la solución a la pregunta hecha? No había. ¿Cómo? No sé si me hablaste. Profe, Dime. creo que es la E, de elefante. De elefante. ¿Qué dice el resto? Lo mismo. Lo Lo mismo. mismo. Si yo a la figura, al Q, ¿cierto? Al polígono Q, lo roto en 90 grados con respecto al origen, al rotar en 90 grados quedaría justamente la que tenemos ahí, el P. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra E. Y lo que tenemos que tener claro, chiquillos, cuando vamos rotando, dónde va quedando la figura cuando la rotamos, ¿no? Cuando la vamos reflejando, cuál es mi eje de simetría. Cuando es simetría es como espejo. Y en el espejo el otro día decíamos que damos al revés, nos vemos al revés. Vamos con la siguiente. Dice, en la figura adjunta las coordenadas del punto A son menos 4, menos 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? 1. El punto simétrico de A con respecto al eje Y es el punto 4, menos 1. Este es mi punto A. ¿Cuáles son las coordenadas de mi punto A? Menos Menos 4, 4, menos 1. menos 1. Ya. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto simétrico de A? Es decir, ¿cuál sería la imagen del punto A con respecto al eje Y? ¿Dónde quedaría? Sería 4,1. Sería... Sí. El eje de simetría es el eje Y. ¿Cuáles serían las coordenadas de la imagen de A con respecto al eje Y? ¿Cómo le Profe, va a la gente? Yo he visto que le dicen, echan ahí. puede ser Págate de menos tanto. 4, La persona, perdón, la persona que está con el audio ahí, para que se... Perdón, no te escuché. 4, menos 4, menos 4,1. menos 4,1. Pero fíjate que acá dice que es el eje Y. O sea, este eje es mi eje de simetría. 4, menos 1. 4, menos 1. Aquí estaría el simétrico. Y ese tiene coordenadas 4, menos 1. Por lo tanto, la primera es verdadera. Sí. Dice, al rotar el punto A en 90 grados en sentido antihorario, en torno al origen, se obtiene el punto menos 1,4. El punto A lo tengo que rotar con respecto al origen en 90 grados en sentido antihorario. ¿Se acuerdan si yo tenía, por ejemplo, un punto P de coordenadas X, Y y lo rotaba en 90 grados? ¿Cuáles eran las coordenadas de la imagen? Menos y, X. Menos Y, X. Entonces, si el punto A tiene coordenadas
Menos 4, menos 1. ¿Cuáles serían las coordenadas de la imagen del punto A si lo roto en 90 grados? 1, menos 4. 1, menos 4. Por lo tanto, la segunda sería verdadera o falsa. ¿De cuánto Falsa. la tejía? Falsa. Y la tercera dice, bueno, aquí ya descartamos, ¿cierto? La letra B, descartamos la letra E, porque tienen la número 2 como opción dentro de la... Y la tercera dice, al trasladar el punto A 2 unidades a la derecha y 2 unidades hacia arriba, se obtiene el punto 2, menos 1. ¿Verdadero? Estamos hablando verdadero, ¿cierto? Porque aquí tenemos un vector, dice 2 a la derecha, 2 y 2 hacia arriba. Entonces, si yo tengo el punto A y lo traslado 2 hacia arriba, el punto lo traslado 2 hacia arriba, a ver qué dice al trasladar el punto. Menos 4, menos 1, 2 unidades a la derecha, y 2 unidades hacia arriba, y ese punto de ahí sería el punto menos 2, 1. Por lo tanto, esta sería la opción correcta, entonces sería la letra B. ¿Entendió el ejercicio, chicos? Sí, profe. El que no entienda, habla al tiro o calle para siempre. Vamos con el siguiente. En la figura adjunta dice, ¿cuál es el punto simétrico al punto P de coordenadas 2,3 con respecto a la recta L de ecuación Y igual a X? Toda ecuación que pasa por el origen tiene esa forma, Y igual a X. Acá tengo el punto P, y este es mi eje de simetría. Entonces, acuérdense que el simétrico tendría que estar aquí. Y la distancia desde P al centro de simetría tiene que ser la misma que la distancia del eje de simetría a la imagen. Y que tiene que ser perpendicular. Entonces, serían las coordenadas del punto imagen de P. ¿3,2? Yo hago así como una cosita punteada. Sería simétrico. Sería P. La letra E. Y esto se supone que es punteado. Recuerden que un punto y su simétrico están a la misma distancia del eje de simetría. O sea, P al eje de simetría tiene que ser la misma distancia que desde el eje de simetría al simétrico. Ya, vamos con el siguiente. Dice, en el plano cartesiano, dice, de la figura adjunta, al rotar el triángulo de vértices MNP en 180 grados con centro en O, se obtiene otro triángulo de vértices. ¿Cuáles serían los vértices de la imagen del triángulo MNP? Si lo rotamos en 180 grados, con centro en el origen. Yo tengo un punto P de coordenadas X, Y.
y lo voy a rotar en 180 grados. ¿Cuáles son las coordenadas de la imagen? Menos X y coma menos Y. Menos X, menos Y. Entonces, por ejemplo, el punto M, ¿qué coordenadas tiene? Menos 8,10. Menos 8,10. Menos 8. Ya, entonces M tiene coordenadas menos 8,10. Entonces, ¿cuáles serían las coordenadas de la imagen de el punto M si lo rotamos en 180 grados o centro en el origen? 8, menos 10. 8, menos 10. ¿Qué eliminamos? ¿Qué opciones eliminamos? La C, Ya, la D y la E. vamos, quedando con- Veamos el punto M. ¿Cuáles son las coordenadas del punto M? 12,8. ¿Cuáles serían las coordenadas de la imagen de M? Menos 12, menos 8. Menos 12, menos 8. Listo. ¿Cuál sería la opción correcta? Ya. Muy bien. Entonces aquí simplemente tener claro que cuando tú haces una rotación de 180 grados, ¿cierto? Cambian los signos de las coordenadas. ¿Sí? ¿Listo? No me acuerdo si tengo... Vamos con la 14. Se tiene el triángulo cuyos vértices están ubicados en los puntos A 1,2, B 3,2 y C 3,5. Si al triángulo ABC se le aplica una traslación que sea paralela al eje X en una unidad a la izquierda y luego se le aplica otra traslación paralela al eje Y en 2 unidades hacia arriba. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Veamos cuál es el vector de traslación que tenemos. Dice que se le aplica una traslación donde son 2 unidades a la izquierda. No, una unidad a la izquierda. ¿Cómo lo escribo eso? Si es una unidad a la izquierda. Menos 1. Menos. Luego dice otra traslación paralela al eje Y en 2 unidades hacia arriba. Más 2. Entonces, ese es un vector que vamos a aplicar a cada uno de los puntos. Si el punto A, que tiene coordenadas 1,2, le sumo el vector menos 1,2. ¿Cuál sería la imagen del punto A? O sea, al punto A le aplico el vector V. ¿Cuál sería la imagen? 0,4. ¿Cuánto? Perdón. 0,4. 0,4. Ya, al punto D hago exactamente lo mismo. El punto D tiene coordenadas 3,2. Le aplico el vector menos 1,2. ¿Cuál sería la imagen del punto D? 2,4. 2,4. Y si el punto C de coordenadas 3,5, y yo le aplico el vector menos 1,2, ¿cuáles serían las coordenadas del punto imagen de C? 2,7. Había dormido.
2,7. Por lo tanto, vamos a la primera. Dice, el nuevo vértice de B queda ubicado en el punto 2,4. O sea, eso es Verdadero. verdadero. El nuevo vértice de C queda ubicado en el punto 2,7. Verdadero. Verdadero. El nuevo vértice de A queda ubicado en el punto 0,4. Verdadero. Opción correcta, entonces sería la letra E. muy bien. ¿Listo? ¿Se entendió? Aquí lo que hay que tener claro es que cuando te habla de que el vector se traslada en el eje horizontal a la izquierda o a la derecha. Si va a la izquierda es negativo, si es a la derecha es positivo. Y en el eje Y, ¿sí? Hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Entonces ahí es que hay que tener claro y hay que leer bien. Y vamos con el último ejercicio que tengo, que es un ejercicio de suficiencia de datos. Vienen poquitos ejercicios de esto, pero es importante que lo sepamos manejar. Sean R y Q rotaciones con centro en el origen del sistema de ejes coordenados y ángulos de rotación de 270 en sentido antihorario y 90 grados en sentido antihorario respectivamente. O sea, R es una rotación de ¿cuántos grados? 270. 270. Esa bueno la conozco. Y Q es una rotación de 90 grados. 90. Dice, se puede determinar las coordenadas del punto A, de un punto A si se sabe que, uno, al aplicar la rotación al punto A, la rotación R al punto A, se obtiene el punto 2,3. La 2 dice, al aplicar una traslación según el vector 1,-5 al punto A, y el punto resultante, la rotación Q, se obtiene el punto 3,-2. Aquí no nos están pidiendo que determinemos cuáles son las coordenadas del punto A al rotarlo con respecto a R o con respecto a Q, sino que lo que nos están pidiendo es determinar si con la opción 1 puedo llegar a la solución o si con la opción 2 puedo llegar a la solución o es necesario que con ambas podría llegar a la solución. Entonces veamos la primera. Con la 1 podría determinar cuál sería la coordenada de la imagen del punto A. No, ¿cuál serían las coordenadas del punto A? Eso es lo que me están pidiendo, las coordenadas del punto A. ¿Qué me dicen? A ver, acá me dicen que al rotar, según R, el punto A, se obtiene el punto 2,3. O sea, ese 2,3 debería ser la imagen de A. ¿Qué dicen? Tengo Yo un diría que punto A, sí. tú dices que sí. Tú tienes un punto A, ¿cierto? Que lo rotaste en 90 grados, y al rotarlo en 90 grados obtuviste 2,3. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles eran las coordenadas del punto que rotaste? Puedes determinar las coordenadas del punto que rotaste si sabes que su imagen al rotarlo, en R era, en R, o sea, lo rotamos 270 grados. ¿Podemos? Daniel dijo que sí. ¿Daniel era el que dijo que sí? Sí. Ya. ¿Qué dice el resto? No, profe. Atención. ¿No? No. Oh, soy malo, ya está en guerra ya. Ahí la persona que está con el audio, por favor, con el micrófono, ahí se nota. Aquí tenemos que hacerlo como al revés, ¿cierto? A ver, acá. Supongamos que yo tengo aquí 1, 2, 1, 2, 3.
Ahí yo tendría mi A'. ¿Sí? Ese punto A' se obtuvo de haber rotado un punto A en 270 grados. Puedo determinar cuál es el punto que roté en 270 grados si sé que el punto obtenido tiene coordenadas 2,3. Sí. Sí puedes, ¿cierto? Ahora, si tú lo rotaste en 270 grados, tienes que hacerlo al revés. Si te estuviesen pidiendo cuáles son las coordenadas del punto original, tendrías que hacerlo al revés, ¿cierto? Tendrías que venir para este otro lado. Porque si son 270 grados, tú rotas en este sentido. Cuando tú dices 270 grados, tú rotas en este sentido. ¿Sí? Pero aquí, como es al revés, porque ya tengo la imagen, entonces tendría que rotar para acá. Yo podría decir que el punto A está ahí. Por lo tanto, con la primera sí podría determinar las coordenadas del punto A. ¿Sí? ¿Está claro ahí o no? Sí, profe. Ya. Con la primera se puede. Dejemos de lado la primera y tomemos la segunda. Dice, al aplicar una traslación según el vector 1, menos 5 al punto A y al punto resultante, una notación Q, se obtiene el punto 3, menos 2. Con esa condición, ¿podría determinar cuáles son las coordenadas del punto A? Vuelvo a reiterar, no me están pidiendo cuáles son las coordenadas, sino que me están pidiendo determinar si eso me sirve para llegar a la solución. Vimos que con la 1 sí puedo determinar las coordenadas del punto A. Ahora quiero ver si con la 2 puedo también determinar las coordenadas del punto A. Podría determinar las coordenadas del punto A. ¿Sí? El punto A, tú dices que sí. Yo también digo que sí. El punto A tiene coordenadas desconocidas. ¿Qué hice con el punto A? Le apliqué, ¿cierto?, una traslación según el vector 1 menos 5. ¿Ya? Y después a esto, al punto que me dio acá, le apliqué aquí, bueno, si yo hago esto, ¿qué me da? ¿Qué obtengo? Tengo x más 1, y menos 5. Sería como una primera imagen. Ahora, a este punto, x más 1 y menos 5, lo tengo que rotar en ¿cuántos grados? 90. 90 grados. ¿Y qué voy a obtener? El punto 3, 3, menos 2. 3, menos 2. ¿Podría obtener entonces las coordenadas del punto A, al cual le apliqué un vector de componentes 1, menos 5 y que después lo roté en 90 grados? Sí, profe. Sí. Por lo tanto, aquí en este caso, ¿cuál sería la respuesta? La D. La letra D. Porque con cada una de ellas yo puedo llegar a la respuesta. ¿Sí? Con la 1 puedo, con la 2 puedo. Por sí solas. Por lo tanto, con cada una por sí solas podría ser. Ya, no sé si les quedó alguna duda con respecto a este ejercicio. Aquí simplemente hay que ir jugando con la imaginación para poder determinar. Ya no sé si hay alguna duda. En todo caso, No, profe, chicos, esta ninguna guía, duda. esta guía está en la plataforma del colegio, está el PowerPoint con la materia, que lo subí el otro día, y está esta guía de ejercicio. Ya lo que no estaba subido aún eran las clases, pero seguramente ya lo van a subir mañana o pasado la clase. Así que cualquier duda que tengan con respecto a este contenido, porque aquí ya terminé, no tengan ninguna duda en llamarme ahí, o sea, en escribirme para hacerme las consultas.
Y eso sería. Ahí terminamos la clase.